y me voy a actuar al Teatro del Seguro Social, la mejor escuela que he tenido. Cuando tú llegaste 1998. en el 98, es el comodato. El comodato del Teatro del Seguro Social, el montaje que se trabajó en ese momento es Fotografía en la Playa, de Emilio Carballido. Era un programa nacional de teatro escolar para secundaria, entonces yo entro al programa nacional de teatro escolar para dar 100 funciones, porque se daban 100 funciones, mañana, tarde y noche, en un teatro como tal. Se llevaban a los niños al teatro, a los estudiantes. Muchos de los muchachos que ahora están estudiando teatro o que a veces me los encuentro por ahí, ahora en el semiescolarizado, que doy clase de literatura para adultos, de pronto alguien me dice, es que yo la vi a usted en el Teatro del Seguro Social cuando era niña, ¿no? O sea, cuando yo fui a ver Salir al Mundo, ¿no? La obra que yo vi era la de un oso en donde usted era el oso, ¿no? Entonces, dices, mira, cómo formaste la mirada de los niños, en cómo les transforma el universo, que vean teatro de verdad en el teatro, porque no es lo mismo ir a hacer un teatro en medio de una cancha, en donde estás invadiendo el espacio de los niños, a que ellos vayan a un espacio, aprendan un protocolo, y les quites toda distracción y solamente los tengas con la mirada en una caja vacía. Eso, yo creo que eso no tiene comparación. Que tiene mucha validez ir a los espacios, y yo también soy de la idea de ir a los espacios, de tomar los espacios, de apropiarse de los espacios y hacerlos teatro. Sí, de hecho, pues al rato hablamos del proyecto que tenemos de Territorios Hechos Teatro. Sí creo que hay que ir a los lugares, pero definitivamente para esta función de formar, ¿no? De formar en el teatro, pues sí, creo que viví una etapa muy padre. Yo digo que fui privilegiada, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el comodato? 2 años. 2 años. Ahí sí te fallé. Okay. 2 años, pero fíjate, se termina el comodato y yo sigo trabajando todavía 1 año más con ellos, a pesar de que ya no tenían el comodato. Hasta el año 2000, creo que estuvieron hasta el año 2001, sí fueron los 3 años. Sí, fueron los 3 años, sí, porque todavía fuimos con el atentado a la Muestra Nacional de Teatro. Todavía estuvimos con el atentado a la Muestra Nacional de Teatro. Fotografía en la Playa, la otra parte de la trilogía, un misterioso pacto. Dulces Compañías. No, Dulces Compañías, la parte de un misterioso pacto. Porque hicimos 2, una la hacía Ituriel y Román, y la otra la hacía Román García y yo. Hacíamos las 2 partes de Dulces Compañías. ¿Te acuerdas que te dije que en la prepa hice etcétera? Ajá. Bueno, en el comodato hice las otras 2 partes de la trilogía. Finalmente ya hice la trilogía de Oscar Liera. En cachitos, pero ya la hice. Entonces ahí hice un misterioso pacto y también estuve en Nora, de Emilio Carballido, otra Nora. Eso sí la vi. Nora de Emilio Carballido, ahí estaba Mayra Cérvulo haciendo Nora. Yo hacía una de las mujeres argüenderas. Y después se fue Mayra y yo hice Nora. Okay, creo que a lo mejor. No, sí, a lo mejor la viste con Mayra Cérvulo. Entonces, Fotografía en la Playa, Nora, La Fuga de Nicanor, de Ibargüengoitia. Salir al Mundo, de Berta Iriart. Estuve también en Chiquito Pingüica, la maravillosa historia del Chiquito Pingüica, el atentado, y pues mi primer proyecto que gané una beca en 2001. ¿Cuál fue? Luz del Norte, de Juan Tobar. Pero eso ya fue tuyo solo. Sí. Ya no fue con el comodato. Sí, fue con él porque fue en coinversión con el comodato. Pero yo no sé por qué empecé con esa beca. O sea, yo debía haber empezado por una deformación. No, una deformación, no, una beca de formación, ¿no? Entonces, no empecé con una beca de formación, empecé por una beca de coinversión. Y esa era la beca más mayor que daba el PECDA, en lo que ahora es el PECDA, ¿no? Era apoyo a la creación. Entonces fue mi primer beca, y te estoy hablando que empiezo a trabajar
en el 92 y gano mi primer beca en el 2001. Y entonces me dan una beca en 2001, esa para montar Luz del Norte. Y pues sí, mi maestro, el que yo quería que me dirigiera era Rogelio Luébano. Entonces me dirige Rogelio Luébano, Luz del Norte, y es el que yo pienso que es el que vino a aterrizar muchas de las cosas que estaban puestas nada más con alfileres desde la Casa del Teatro. O sea, él llega a Querétaro, a este proyecto, y empezamos a montar Luz del Norte, padrísimo, porque además toda la escenografía la hicieron mis hermanos, de madera, y todavía en la estación del tren hay un mueble de esos que eran de Luz del Norte, ¿no? Porque definitivamente cuando se deshace el comodato, todo se divide, se va, ¿no? Como para diferentes lugares. Y este mueble se quedó por ahí en una bodega, y cuando abrimos la estación del tren, cuando hicimos el foro en la estación del tren, pues ese mueble se fue para allá. Y ese mueblecito que encuentran ahí, ese estuvo en Luz del Norte, ese lo hicieron mis hermanos, y es parte de lo que hicieron porque construyeron unas paredes gigantes de madera que eran unos libreros enormes en el Teatro del Seguro Social, porque tenían que reconstruir con paredes una casa antigua del centro de la Ciudad de México después del temblor de 1985. Ese era el contexto. Uh-huh. Y ahí, pues ahí supe muchas cosas, entre otras que yo creo que de las enseñanzas de Rogelio Luébano en ese montaje fue, yo estaba metida en un problema personal, él se enteró en el problema en el que estaba, y entonces me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Y le dije, pues vine al ensayo, ¿no? Y me dijo, mire, antes que ser actores somos personas, y usted tiene que estar con su familia porque su familia la necesita. Váyase porque usted se va a arrepentir de no haber estado donde tiene que estar. Y pues bueno, son esas cosas que te dicen, te digo, o sea, son dos palabras que te dice un maestro que de pronto te marcan para toda la vida. Se vuelve. Pasa que es que quiero decirte que aquí hay un salto muy importante que da mi vida. Okay. A los 3 años, o sea, de 2001 a 2004, a 3 años, hay un salto importante en mi vida porque montamos Sangre en el cuello del gato de Fassbinder. Uh-huh. Se inaugura el teatro del Museo de la Ciudad, okay. El Foro Múltiple, el que ahora conocen como Foro Múltiple. Era un galerón que no tenía nada. Ahora sí que, como dijo Brooke, denme un espacio vacío y ahí hacemos el teatro, ¿no? Entonces, y ahí ocurre el teatro. Y entonces en esa caja se monta Sangre en el cuello del gato con una escenografía de Fernando Flores, un montaje de un proceso que yo no viví, que no disfruté. Yo creo que es uno de los proyectos en donde nunca supe qué estaba haciendo ni por qué, y que no me dejó una sensación muy buena, y que dije, no vuelvo a participar en una obra en donde no tengo ninguna certeza, y que me causa tanta incertidumbre al pararme en el escenario, y mi pánico desde entonces es no saber qué hacer en el escenario, no poderme ocupar en el escenario. Fue importante ese montaje, no nada más porque lo pasé como en un sueño, no nada más porque fue el primer montaje que se hace en el Foro Múltiple, con unas gradas improvisadas, que no eran ni mucho menos las gradas que estaban, eran otras cosas ahí improvisadas que había. Resulta que recibí una noticia, ¿no? Que no había alcanzado para pagarle a los actores, ¿no? De un proceso largo, un proceso que no había entendido, en el que yo ni había crecido, ni había sabido por qué había estado ahí, y de pronto te dicen que además no te van a pagar. Okay. Y entonces, esa fue la voz de mi conciencia, y ese ha sido mi motor desde entonces. En el teatro debe haber gente, y cuando alguien no se interesa porque haya gente en el teatro, o sea, yo no concibo que a un equipo no le importe que no haya gente en el teatro, porque eso no puede pasar. Que tú le digas a un actor que no le vas a pagar, eso no puede pasar. No puede pasar porque el actor entrega toda su vida.
entrega sus anhelos, entrega sus esperanzas. Y yo creo que lo que a mí me ha estresado más o me estresa más desde que soy productora, es justamente eso, ¿no? Tener que decirle al actor, no te puedo pagar. O sea, tarde o temprano, pero que te pago, te pago. ¿Por qué? Porque tú ya entregaste todos los sueños que yo en algún momento entrego en el escenario, porque soy actriz, porque antes que directora y antes que gestora y antes que nada, soy actriz, ¿no? Hablando de la profesión, obviamente soy ser humano primero, pero hablando de la profesión, pues soy actriz y sé lo que sucede. Ese fue el despertar de mi conciencia. Okay. Que me dijeron que no me iban a pagar y que daban unas cuantas funciones y dije, ¿cómo que no me van a pagar? Pues es que no ha venido gente, pues es que entonces hay que traer a la gente, ¿no? Y es la primera vez que me movilizo para llevar gente al teatro. Y de ahí entonces, desde entonces, yo no he dejado de llevar gente al teatro.